Bueno, llegó el momento, son las 9 de la noche. Bienvenidos a De Lunes a Lunes por Teleamazonas. Yo soy Andrea Bernal. Esta noche vamos a hablar de plata, de su plata, de mi plata, de nuestra plata. El gobierno envió un proyecto de ley económico urgente para obligar a municipios y prefecturas a destinar más recursos a inversión pública. Dice que hoy el dinero se va en fiestas, en conciertos, publicidad, gasto innecesario. Los gobiernos locales responden otra cosa, que ahí también hay inversión social y que con esta ley, esta ley no ordena, controla. Algunos incluso dicen que es inconstitucional. Entonces la pregunta es clara, ¿orden fiscal o es una pulseada política? Para debatirlo están con nosotros dos visiones opuestas del país. Estará Paola Pavón, prefecta de Pichincha, y Yuri Colorado, presidenta de la AME y alcaldesa de Muisne. Además, en otro tema, estuvimos en Napo, una provincia devastada por la minería ilegal. Fuimos a la comunidad de Capirona y nos encontramos con ríos contaminados, comunidades enfermas y una decisión del gobierno que suspende toda actividad minera. ¿Y ahora qué? Y al final les vamos a contar cuáles son esos temas cuyo valor están en alza y cuáles en baja, según los últimos sondeos de redes sociales. Datos, ustedes ya saben, debate, reportajes en territorio. Aquí empieza la agenda de la semana. Esto es De Lunes a Lunes. Bienvenidos. Bueno, estamos listos. Sin duda una ley que ha causado polémica, tiene diferentes visiones, unos dicen otra cosa, otros la defienden, pero bueno, ya estamos listos. Vamos a hablar primero de cómo les fue el fin de semana. A mí siempre me interesa saber qué tal han pasado, cómo han estado César Febres Cordero, Natalie Pernet, Andrés Rodríguez y bueno, saludemos a María Sol Pons que se une a esta mesa hoy. María Sol, gracias por estar con nosotras. Gracias, Andrea, por la invitación. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Algo le molestó? ¿Algo le entusiasmó? Yo sé tal vez por dónde va. No, sigo cantando a Bad Bunny y agradeciendo ese mensaje potente y positivo en el sentido político de la aceptación y la fuerza del amor por encima del odio. Hay muchos fans después de, ¿no? De Super Bowl. Sí, por supuesto. Y los debates internos de la gente, pues no sé si le gusta, si no le gusta, etcétera. Natalie, ¿qué tal? Yo muy bien, Andrea. Estaba contenta con Bad Bunny hasta que la realidad golpeó la puerta y volvió a sonar el señor Godoy, que sigue sin renunciar y ese juiciecito a mí me tiene, yo no lo olvido. Un día será que puede uno mostrar unos chats de Natalie Pernet de esa... Bueno, ya lo tendremos acá. Señor Andrés, ¿cómo le va? Muy bien, Andrea, buenas noches con todos. 135 millones de personas viendo el Super Bowl. A la final, yo más que el tema político, interesante el mensaje de decir que nunca dejen de creer y nunca dejen de soñar, que a la final los sueños se cumplen trabajando. Dicen que no les fue de todas maneras también en rating, eso me llama la atención. Que es el espectáculo más alto, ¿no? Exacto. Señor César, ¿cómo le va? ¿Qué lo introspecto? ¿Qué tiene? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a contar hoy? Yo, primero, feliz de que perdieron los Patriots en el Super Bowl. ¿Alguien le paró bola, perdón? ¿Alguien le puso atención? No entiendo, pero tengo riña con ese equipo. Ok. ¿Y me va a hablar algo del tema? Sí, los GAT, sí, el tema de hoy. Con eso. Los GAT, de los que vamos a hablar, que quieren ponerlos bajo control, están tan descontrolados como el gobierno nacional. ¿Y por qué? Porque a nadie le interesa qué pasa en los consejos cantonales. Con la excepción del de Quito, que es dividido, con la excepción de Entre la Libertad, el que salen denuncias sobre Jenny Ramírez, la mayoría de los consejos son ignorados soberanamente por la gente. Y por eso es que terminan ofreciéndonos soluciones que a lo mejor son herramientas de chantaje. Vino afiladito, Marisol, ¿no? Es nueva en la mesa y usted ya. Mira, mucho desconocimiento hay por parte de la población, es cierto, pero creo que justamente plantear un proyecto de ley como este abre la discusión, abre el debate de que hablemos de a dónde van los recursos de los GATS y hasta qué punto los ciudadanos sentimos esos recursos en el bolsillo y nuestra calidad de vida. ¿Es necesario esta regla para que, cuando dicen poner en cintura, o es una herramienta política de control, señora Pernet? Yo sí creo que Natalie. esta herramienta... Yo creo que esta herramienta sí puede funcionar para ponernos en cintura. ¿Por qué? Porque hay que empezar con el ejemplo. Y creo que si es que vamos a hablar de obras, claramente también el Ejecutivo tiene que empezar con ese 70-30, los gobiernos autónomos también. Pero yo la verdad me puse a ver la ley y le veo cosas positivas que, ojo, para eso está la Asamblea, para que en esas mesas se lleguen a acuerdos. Ya tendremos tiempo de andar en la ley. Ya voy viendo por dónde va. Después le pregunto, señor Andrés, porque... ¿Cuáles son esos gastos absurdos de los GAT, los que pone el gobierno sobre la mesa y dice, no, pero es que esto no puede seguir pasando? Pues véanlo ustedes mismos. Conciertos millonarios, contrataciones para fiestas, artistas internacionales pagados con dinero público.
Todas las postales que se han viralizado de una u otra manera en localidades del país y que despiertan una pregunta: ¿en qué gastan los gobiernos autónomos descentralizados? Por ley, los GATS deben destinar el 70% de su dinero a inversiones, y eso, aunque se cumplen papeles, en muchos casos en la práctica se ve diferente. Los municipios, los GATS, viven en la irresponsabilidad. Ellos confundieron autonomía con irresponsabilidad, con manejo alegre, abusivo de los fondos públicos. Y por eso es que tenemos ciudades tan pobres, juntas parroquiales muy pobres y consejos provinciales inexistentes. Mientras sí tenemos alcaldes, prefectos y presidentes de juntas parroquiales bastante adinerados, ricos o acomodados. De hecho, algunos GATS han destinado millones de dólares a espectáculos y celebraciones. Solo en el 2023 se gastaron 43,7 millones de dólares en eventos públicos, según el Servicio Nacional de Contratación Pública. Y este año no es la excepción. Para las festividades de carnaval se han gastado más de 6 millones de dólares en 61 procesos de contratación. Por ejemplo, el municipio de Guaralda tiene adjudicados contratos por $499,000, Guayaquil por $494,000, Paute por $394,000 y Bolívar por $355,000. Pero ¿cuáles han sido entonces algunos de los gastos más absurdos de los GATS? En Quito, por ejemplo, un concejal de municipio alertó sobre un contrato de $193,000 para un evento interno con más de $72,000 solo en alimentación. En Machala, el alcalde de Machala, Darío Macas, fue cuestionado por gastar cerca de $1 millón en eventos artísticos. Desde el 2025 hasta la fecha, esta ciudad ha destinado $498,000 a eventos de festividades. En Cuenca, el alcalde Cristian Zamora destinó $176,800 a la compra de un auto blindado. La Contraloría encontró indicios de responsabilidad penal porque el informe de necesidad carece de parámetros que justifiquen su compra. Y no son los únicos. La mayoría, casi todos, excepto muy pocos, casi todos han destinado la mayoría de sus ingresos al gasto corriente. No al gasto de inversión. ¿Qué es el gasto corriente? El gasto de corriente es el que no capitaliza bienes y servicios públicos, sino que se destina, por el contrario, a sueldos y salarios, asesorías, consultorías, fiestas, agasajos, eventos. ¿Y qué es el gasto de inversión? El gasto de inversión es el gasto que capitaliza el desarrollo de esas ciudades o de esas circunscripciones territoriales. ¿Con qué? Con alcantarillado, agua potable, parques, jardines, transporte. Y aunque en los GATS más grandes la rendición de cuentas es visible, pero cuestionable, en los territorios más pequeños es laxa o nula. Entonces, ¿quién controla si esos gastos son o no inversión? ¿Quién penaliza o cuestiona lo absurdo? ¿Y qué hace falta para que eso ocurra? Lo que acabamos de ver en ese reportaje sustenta, digamos, este proyecto de ley que, bueno, entre lo que hemos leído, en sus motivos, por ejemplo, dice que la supervisión del COTAD no ha sido suficiente y que se ha observado un desplazamiento del gasto hacia rubros administrativos recurrentes o actividades de entretenimiento y que hay ausencia de parámetros normativos que dificulta la evaluación de la coherencia entre planificación, presupuesto y resultado. ¿Qué le gusta o qué no le gusta de esta ley, de este proyecto de ley, señor Andrés? Yo creo que el punto inicial, lo acabas de decir, André, es el tema de planificación. Primero por el tema progresivo que establece lo que menciona el gobierno, pero yo creo que la planificación no solamente es botar la pelota a los GATS, sino también dar el ejemplo referente a lo que el gobierno central lo está generando. Si analizamos el presupuesto o la proforma del 2026, el 50% es gasto corriente. Entonces yo creo que ahí debe haber un tema de congruencia entre lo que se quiere exigir, y está bien por el lado de una auditoría financiera, que lo podríamos llamar así, en donde se transparente la información de lo que realmente es inversión y realmente es gasto corriente, pero también el ejemplo del gobierno tiene que ser muy claro en la misma línea. Ya vamos a ver eso, 70-30, dice la ley, que ya estaba. Ya estaba, pero lamentablemente no funcionó, y creo que... ¿Por qué no funcionó? Pues porque no hubo disciplina fiscal, y aquí también de lado y lado, porque no son solo los GATS, también habían desembolsos tardíos, pero volviendo al espíritu de esta ley, porque yo insisto, creo que esta ley puede ser perfectible y sin duda alguna puede traer cosas positivas. ¿A qué voy yo? No creo que no deben quedarse las fuerzas políticas en sí porque sí,
no porque no. Creo que más bien el ejercicio en la Asamblea es que vayan con temas que nos puedan llegar a ser puentes. A mí me gusta mucho la postura, por ejemplo, de la prefecta de Guayas, que dice, ¿por qué no poner incentivos para aquellos que cumplamos del 70% y tener créditos preferentes? ¿O por qué no tener a la parte de inversión social justamente como inversión? Es decir, hagamos puentes, porque, y aquí está la señora prefecta, yo creo que quedarnos en constitucional, inconstitucional, a veces abona más al relato que a poder generar esos puentes, y terminan a la final las bancadas llevándose la ley sin que se mejore el ejercicio legislativo, que es justamente lograr que esas deficiencias se puedan hacer perfectibles. Yo creo que la autonomía no es un relato, es parte del pacto social, es parte de la Constitución del Ecuador por una razón. Y si en el COTAT ya había, al menos el intento de regular el uso de las transferencias que le hace el gobierno central a los municipios y a las prefecturas, pues quédense en eso y mejórenlo. Pero tratar de controlar y dividir en 70-30 todo el presupuesto de los GAT, que incluye lo que ellos recaudan, es irse en contra de la descentralización. No, te dicen 70-30, manteniendo 70 inversión, incluyendo lo que tú recaudas. O sea, no por te están eso diciendo no te puedes. están regulando lo que tú recaudas también. Pero te están diciendo, pero ojo, ¿por qué el gasto control? en inversión. ¿Por qué control? ¿Por qué lo ve como control? Aterricémoslo. Yo siempre me gusta poner ejemplos. Esto es como una familia. Y el papá le da a uno una mesada mensual y le dice, esto es para que te gastes en la discoteca con tu novia y esto es para que lo inviertas o lo pongas a ahorrar. Y tu papá es el que tiene que decir también, oiga, invierta bien esta plata, póngala a producir. ¿O por qué lo ve como control? Primero, ¿qué vas a controlar? Porque, por ejemplo, mostraban a Guaranda. Ya no le he visto de cerca el tema, pero Guaranda se activa como economía local. O sea, usted dice porque carnaval. están cuestionando el tema de las fiestas. Claro, entonces no toda fiesta es la misma, no toda fiesta es una payasada o un gasto malo. Hay fiestas que son el centro de la economía de muchos negocios pequeños de estos cantones. Hay gastos en artistas locales que le dan vida a estos sectores y hay gastos que por supuesto están fuera de control. Lo otro, ¿quién te está controlando? Este gobierno que ha gastado en bonos, que ha gastado en transferencias poco justificadas, en créditos antitécnicos, como gobiernos anteriores, ¿va a tener el criterio adecuado para controlarlos a ellos? César, pero Sí, María Sol me está pidiendo la palabra, es nuestra invitada, dejémosle hablar. Es clave definir la definición de gasto. Ni toda fiesta es totalmente mala, ni toda inversión es 100% productiva. Entonces, hay que aclarar, y que aquí lo que políticamente incomoda es justamente el tema de desmaquillar cifras que se han venido maquillando producto de esta estructura de falacias que empieza desde el presupuesto general del Estado. El momento en que tú tienes que asegurar tu supervivencia económica en la transparencia de la presentación de tus proyectos, entonces te vas a pensar dos veces si vas de repente a esconder el financiamiento de una campaña política o si realmente vas a destinar recursos a obras y proyectos de inversión pero les dejo que esto, se reflejen en la que ciudadanía. ya en segundos me espera la prefecta de Pichincha. Les dejo esto para que lo piensen. ¿Es claro? O sea, uno lee el proyecto de ley. ¿Es claro entonces qué es inversión, qué es gasto corriente? Si yo esta fiesta sí, entonces sí me hace económico aquí. O sea, ¿está claro? Yo pienso ¿O que hay es una perfectible. línea ahí complicada? No, yo pienso que es perfectible, sobre todo en la aclaración de lo que es la conformación de los proyectos de inversión y, por supuesto, no todo es concreto, también hay seres humanos involucrados en los proyectos de inversión. ¿Qué es más prioritario? ¿El hecho de tomarte la foto en la fiesta y despilfarrar el dinero, que a la final tenemos otras necesidades, vialidad, temas sociales que ahí sí deberíamos estar hablando, o realmente lo que queremos es un hecho de que no nos auditen y que nosotros hagamos lo que queremos? Pero la fiesta es una cosa, ¿no? Después le pongo otros ejemplos, a ver qué va a decir también la prefecta del Pichincha, a ver si es que solo estamos hablando de fiestarnos. Ya está con nosotros Paola Pavón, prefecta del Pichincha, nos acompaña. Prefecta, Hola, ¿cómo está? Un gusto. Un placer. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Usted dice que la ley es inconstitucional. ¿Por qué? Andrea, primero, muchas gracias. Un saludo a toda la gente que nos mira. Gracias por generar un debate más amplio, porque la reforma que se está planteando, que es inconstitucional y que además se la trata con carácter económico urgente, es bastante técnica. Y quisiera aquí empezar con su pregunta. ¿Por qué es inconstitucional? Primero, porque viola dos artículos claves de la Constitución de Montecristi. El primero, el 238, que establece algo claro. Los gobiernos subnacionales deben tener autonomía política, autonomía administrativa y autonomía financiera. Si se coloca una regla rígida como la que se está buscando, con sanción a los gobiernos subnacionales, estaríamos incumpliendo la autonomía administrativa y financiera. Siguiente artículo, para cerrar la inconstitucionalidad. Sí. Igual, a nuestra audiencia y a sus votantes, explicarles
¿por qué se está violando la autonomía? Póngame un ¿Por ejemplo. qué se está violando la autonomía? Pero cierro con el 271 y voy, ¿dónde está la trampa de la ley? Porque además hay una trampa en la ley. El 271 dice, las transferencias que se hacen del presupuesto general del Estado, que no es una dádiva del gobierno central, sino la Constitución determina hacia los territorios a través de los gobiernos subnacionales, debe ser transferencias directas, debe ser transferencias que no sean discrecionales, y lo que se está buscando es vulnerar eso. Como se señalaba en el panel, yo te superviso, yo te premio, yo te castigo. Y eso es muy complicado, sobre todo para la planificación. Cuando una transferencia es previsible, usted sabe cuánto le ingresa mensualmente. Pero si esa cifra se va a mover porque va a haber una revisión constante de finanzas, usted ya no puede hacer una planificación. Voy a la trampa. Sí, pero antes, el sistema de distribución de recursos de los GAD fue creado por el correísmo. En la Constitución, allí ya se consideraba que el Ministerio de Finanzas fuera el veedor de esos recursos. ¿En ese entonces estaba bien y hoy no le parece? Andrea, el 198 del COTAD, que como usted bien señalaba, la norma ya existe. El 198 del COTAD, aprobado en el 2010, octubre del 2010, establece 70% para inversión y 30% para gasto corriente. Que además yo quiero señalar que más allá de las imperfecciones que pueda haber en algunos gobiernos subnacionales, la norma fiscal funciona. Porque además no es que vamos a la libre los gobiernos subnacionales. Tenemos nuestras cámaras provinciales, los concejales que fiscalizan, pero además algo importante, la Contraloría General del Estado. A eso voy, pero no es legítimo que el Estado exija que la plata vaya a obras para inversión y que la plata que además les dan. ¿Por qué digo que la norma tiene una trampa? Porque cuando uno oye y dice, queremos que haya más obra pública y que los gobiernos subnacionales, entre comillas lo digo, seamos más eficientes, lo que no están contándonos es cuál es la trampa. Y yo quiero compartir con ustedes cuál es la trampa. Es la reforma al artículo 198, al 70-30. Antes, en este artículo 198, no se detallaba los grupos presupuestarios que debían incluir inversión y que debían incluir también gasto corriente. Hoy, en el artículo 198, se está retirando de la inversión 3 grupos fundamentales. Empiezo con el 71. El 71, este grupo establece y dice que para que los gobiernos subnacionales puedan llevar adelante sus competencias, ejecutar su infraestructura, van a tener un personal de inversión. ¿Quién es el personal de inversión en las prefecturas? Los ingenieros, los operarios. Ahora, ese personal que siempre ha estado en gasto de inversión, de un plumazo con la reforma dicen, retire. Pero todo es perfectible, lo decía la mesa. Pero ¿está usted dispuesta como a dialogar? Voy al siguiente, que no tenemos mucho tiempo. Voy al siguiente punto. El grupo número 73. Los estudios, para que usted pueda hacer una obra, es un gasto de inversión. Yo no puedo hacer una carretera si no tengo un estudio. Hoy, de un plumazo, reforman el 198 y dicen, los estudios ya no es gasto de inversión, es gasto corriente. El año anterior gasté $9 millones para poder hacer las carreteras que hoy estoy construyendo. Eso ya no es gasto de inversión. Entonces, te dicen, ya la mano de obra, el estudio no es gasto de inversión, por lo tanto es gasto corriente. ¿Va a demandar la ley? Con esta trampa no se estaría ningún gobierno subnacional cumpliendo. Y lo más grave, no solamente afectas la obra pública, que la están haciendo los gobiernos subnacionales. Lo más duro, todos los proyectos sociales, las escuelas deportivas, los centros Warmi, los centros de salud van a tener que cerrar porque este personal siempre ha sido un personal de inversión. ¿Hay disposición a dialogar, señora prefecta? Mire, Andrea, nos habría encantado. La presidenta de la comisión el día viernes votó para que no se atienda a los gobiernos subnacionales que hemos solicitado ir a la Asamblea Nacional. No van a poder ir. No nos van a recibir. Hay una pregunta recurrente y yo la traslado de las redes sociales cuando supieron que le iba a entrevistar a usted. Me hablaron del mural, de ese polémico, famoso mural. ¿Eso fue un gasto, por ejemplo? Mire, hay gente que dice, ¿vieron? Entonces no deberían hacer esos murales. Eso como es inversión. Y me quedan 30 segundos, señora Quiero prefecta. comentar algo, sobre todo por la pregunta de las fiestas. Si la preocupación... Si la preocupación es el mural, la preocupación son las fiestas, ¿por qué no reforman el artículo 41 del COTAD y donde se establece que los gobiernos subnacionales son parte del sistema cultural y que tienen que hacer política pública cultural? ¿Por qué no ponemos un artículo que se prohíba las fiestas y finalmente todos tranquilos y se cumple
en este caso, la eficiencia bajo la argumentación y los antecedentes que el Gobierno Nacional ha planteado en esta ley, que sigo insistiendo, es inconstitucional y pedimos a la Asamblea Nacional pueda ser archivada. Pues le agradezco muchísimo por darnos su visión aquí. Tenemos Muchas otra gracias. acá y también la de la mesa. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, estuvo con nosotros. Si se puede quedar ahí mientras yo me voy también aquí a la mesa. Gracias, prefecta, de nuevo. Bueno, no sé, ¿qué les pareció? Bueno, clarito igual, porque es inconstitucional, tiene su visión, su punto. No sé, ¿quién quiere empezar? Me parece válido el tema de la partida 71, más o menos lo íbamos conversando en los subtítulos del debate. Sin embargo, la democracia demanda que en el Pleno del Legislativo quienes están ahí, quienes están ocupando una curul, lo incorporen al debate democrático y se presione justamente para que estas cosas no sean eliminadas y los proyectos vayan como tienen que ir. Ahora, yo te digo una cosa, estoy justo con la ley abierta, con el 198 y los considerandos que tienen que ver con el 198, porque me hace ruido lo que decía ahorita la prefecta. Y, ¿en qué? ¿En qué punto? ¿Qué le hace ruido? En el sentido de que se determinen cuáles van a ser los bienes que se consideran, qué se considera servicio, qué se considera obra pública, qué se considera egreso. Y ¿por qué en el espíritu de la norma dicen que ponen esto? Porque antes también a través de inversión se disfrazaban consultorías millonarias que nada tenían que ver con la ejecución. Entonces, yo creo, insisto, no podemos quedarnos en absolutos. Aquí no todo es negro ni todo es blanco, porque hay GATS que requieren de estudios hechos a base de inversión para poder generar obra pública, sí, pero también hemos visto GATS que de repente te ponen una consultoría de $5 millones de hacerse las uñas. No hay que inventar el agua tibia, para eso está la Contraloría. La Contraloría debería trabajar es lo que la prefecta estaba diciendo, en manejar ¿no? esos gastos. Yo creo que no hay que pensar directamente en archivemos esta ley, ¿ya? Pero tenemos que modificarla fuertemente. ¿Qué partidas incluyen? Porque, por ejemplo, añado otras cosas. Se nos pueden quedar afuera estudiantes que el municipio quiera becar, se nos pueden quedar afuera programas de educación, programas de valores que tanto la gente reclama, ¿ya? Tratemos de darle mayor tiempo de transición a los municipios y solamente controlemos lo que el Estado central transfiere, no lo que el municipio o prefectura más allá recauda. de lo gradual que ya está en la ley, que te dicen que va 2027. Claro, porque además no es que va 70%, es progresivo, dice 60% 2027, un segundito, señor, 65% 2028, 70% 2029, para que entendamos de qué es lo que estamos hablando de gradualidad. Y las parroquias rurales tienen otros umbrales, 50%, 55% y así hasta llegar Yo lo que no entiendo es, ¿por qué tenemos tanto miedo a que nos evalúen la gestión con respecto a lo que hacemos, tanto en inversión, en desarrollo social, y nos ponemos esa barrera de no poder trabajar en un plan nacional de desarrollo? Porque al final el objetivo es que debería estar vinculado a lo que quiera hacer el Estado con lo que los gobiernos autónomos descentralizados lo quieren realizar. El 24% en promedio entre todos los GATS han ejecutado esto para temas de inversión y el resto es gasto corriente. Bueno, y ahí entonces lo vamos que a ver deberíamos eliminar es la subjetividad de qué es inversión y qué es gasto. Vamos a ver qué es inversión y qué es gasto. Les voy a poner un ejemplo. Nuestra reportera fue hasta Pujilí. ¿Quieren saber qué fue lo que encontró? Entre opulencia y carencia. Esto fue lo que encontramos. Pujilí es un caso que se hizo muy popular en Ecuador por estas palmeras, que durante su campaña José Arroyo mostraba como donadas, pero una vez que ganó la alcaldía, terminaron siendo compradas con fondos municipales bajo la sospecha de peculado y terminó preso. Nosotros nos preguntamos, en casos como los de Pujilí, ¿a dónde van realmente los fondos públicos? Hoy vinimos hasta aquí para responder esa pregunta. Pero no fueron las únicas plantas. Después vino algo más grande. $267,000 para comprar 100,000 plantas para embellecer el cantón. En el Parque de los Patos se pusieron artesanías con forma de pájaros que costaron $13,000. Y en el Mercado Central de Pujilí se instaló una estructura artística con 2 grandes óvalos por $20,000. A eso se suman esculturas repartidas por el centro de Pujilí. Según la alcaldía subrogante, todo esto salió de un mismo paquete de materiales que en total supera el $1 millón. La cara del cantón sin duda cambió, pero quedó a medias. Sinchahuacín es el mejor ejemplo. Cabañas que ya existían intervenidas, baños empezados y nunca terminados, tejas del techo retiradas y hoy, con las lluvias, las vigas de madera están mojadas y torcidas. Así como esta obra, hay decenas de obras que empezaron y no se concluyeron.
e incluso otras que nunca empezaron. Porque están bajo auditoría por parte de la Contraloría. Veamos algunas. En Chimbacaya, un terreno expropiado iba a convertirse en un parque de $180,000. La casa fue derrocada, pero hoy el lugar está lleno de maleza y escombros. En la Plaza Sucre, la ampliación de La Barca, un pequeño centro comercial, quedó en pausa aunque se quitó la cubierta del techo y se construyeron columnas de acero a un costado. En Tanzapamba se quitó el adoquinado de la plaza. Se construyó una entrada que quedó a medias y hoy un terreno de 25,000 metros cuadrados se ve como baldío. Y en San Vicente de Ferrer, a 3 minutos del centro urbano, donde muchas calles siguen siendo de tierra y falta agua potable, se derrocó una capilla de más de 35 años para construir una casa barrial que nunca se terminó. ¿Hace cuánto tiempo no está pavimentado esto? Hace unos 20 años atrás. ¿Y cuál es la necesidad del barrio? Es una casa barrial que iban a hacer. Para nosotros, para mi persona, era la pavimentación de la carretera. Para mi concepto era de hacer la carretera, de pavimentar. No tenemos alcantarillado, no tenemos unas buenas vías. Pero si hay algo que les preocupa a los pujilenses es el tema del agua. El agua, no hay fuerza a mi casa de mis hijos. Entonces ellos vienen a lavar aquí la ropa y a llevar en pomita el agua para la comida. En Rumipamba a veces no tenemos ni agua. Hace falta agua potable, por ejemplo, por acá, por allá, por la Victoria. Eso primero el señor que estaba de alcalde, el señor José Arroyo, debía preocuparse de eso primero antes que decorar Pujilí. Natalie. A ver, no tenemos. Dale, dale, por voy. favor, Natalie. Yo te digo una cosa, pero tú me decías la Contraloría. Ahora, con lo que acabamos de ver. Exacto. A ver, una mucha obra es para obra y otra es infraestructura. Y la Contraloría a ti no te glosa, pues porque hiciste gasto corriente o porque hiciste presupuesto de inversión. Te glosa ya por el resultado, más no por el tipo de partida que utilizaste. Entonces, insisto, a mí no me parece que tenga que ser absolutas, sí o no, pero creo que el hecho de que hoy tú tengas que justificar el proyecto de inversión, que ojo, en el Ejecutivo los proyectos de inversión también los tienes que justificar para que te puedan dar la partida presupuestaria. Ahora irían los GATS, no me parece que sea algo para satanizar, creo que sí se puede llegar a acuerdos, pero sobre todo ahora, el espíritu es transparentar. Hay que tener el contexto, María Sol, que siempre ha existido una línea de tensión entre el gobierno central y los GATS. Esto no es de este gobierno, ni del pasado, ni del pasado, ni del pasado. Y el tema, por el tema justamente de la distribución de rentas, esto no es nuevo. Usted dice, bueno, esto es perfectible, listo, hay que dialogar. Bueno, ya decía la prefecta de Pichincha que el diálogo está como medio roto. Ahora, yo voy a lo siguiente, no hemos explicado acá y no me quiero ir sin eso. Aquí también hay un castigo para el que no cumple. Sí. ¿Verdad? Y eso es claro. ¿Cuál es ese castigo? Te doy menos dinero. A ver, te doy, como decía la prefecta, ¿no? Te doy menos dinero y no sé bien con qué voy a contar el próximo año si no cumplo con mi meta. Pero eso debe ser visto como una motivación, no como un castigo. ¿Y en un año preelectoral, María Sol? Bueno, pero es que si no, ¿el cambio cuándo? Porque el momento... justo ahorita. Pero el momento buen timing. Es verdad. Puedo comprenderte, pero el momento nunca es oportuno. Ahora, yo solamente quiero hacer 2 observaciones sobre esto. Me parece positivo porque en el país tenemos esta cultura colectiva de que todo es responsabilidad del... Siempre nos miramos y decimos el presidente, ¿no? El presidente, y aquí estamos viendo cuál es la responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados. 1. 2, de cara a esas elecciones justamente permite transparentar por parte de cada GAT qué está haciendo con el recurso de los ecuatorianos. Y eso tiene que valernos oro a los ciudadanos que vamos ahí a votar. Y por último, deja el gran ejemplo, la vara bien puesta para que el gobierno central sea el siguiente en tomar la iniciativa y aplicarlo en su propia gestión. Porque está bien castigo al que no cumple, pero también un estímulo al que lo hace bien. A ver, pero por eso, ¿quién debería dar ese estímulo? La ciudadanía. La ciudadanía debería, con esas vedurías que supuestamente el Consejo de Participación tiene que promover, controlar el gasto. La ciudadanía debería presionar por esa misma vía el trabajo de la Contraloría. La ciudadanía debería hacer uso de la silla vacía, que es difícil. Pero porque, si claro, no pasaba el municipio... El Consejo de Participación. Es que si ya existe, úsalo. A mí no me gusta esa institución, pero que la ciudadanía desde abajo haga control. A la final, la gente está diciendo no tiene agua, no tiene vías, no tiene programas de educación y de temas de social. Esa es la realidad. Claro, como dice María Sol, pero tiene unas palmeras. Y esa es la motivación. Es importante tener el mural, es importante las fiestas. Pero en años no ha podido hacerlo la ciudadanía, entonces ¿qué tal? Necesitas al papá, necesitas volver a tu papá Estado. Y le damos
al presidente la responsabilidad, que históricamente el presidente de la República siempre usa cualquier herramienta que tiene para tratar de atacar a los GAT que no van con su línea y tomar el control de los GAT donde no pudo ganar las Pero cuando elecciones. usted dice el presidente, como hemos dicho acá, esto es histórico, es el presidente el que esté de turno. Correcto, por eso es que no Ok, debemos dar usted una ley tratando de puede decir ser que el presidente de hoy tiene así como entre Este ojos presidente y... está peleado con un montón de alcaldes y prefectos, pero los presidentes del Ecuador han sido así. Entonces es una ley que podría hacer mucho daño de aquí a futuro. Yo quisiera hacer que el mucho gobierno daño, ordenar el uso del dinero de todos los ecuatorianos. ¿Y dónde porque queda el a la final- debate? ¿Dónde queda el María Sol, debate María Sol, legislativo? señores, un segundo. María Sol, Solamente orden. pregunto, ¿dónde queda el debate no, que lo legislativo? ¿Dónde maduren, queda sí. la responsabilidad legislativa? Esto es un proyecto de ley, nadie está imponiendo nada. Esas personas han ganado una elección, ocupan un curul, ganan un sueldo, tienen un grupo de asesores y deben trabajar justamente para perfeccionar esta ley, para que los proyectos de inversión incorporen los ítems que deben incorporar y la sostenibilidad se dé. Sí, María Sol, el chantaje de usar la información de los cierres de los temas de las personas mayores o de los niños o de temas educativos, yo creo que ese relato está haciendo más mal que en verdad poder discutir sobre el proyecto de ley. Claro, porque hay gente que una vez está diciendo, no, es que nos vamos a quedar sin todas las cuestiones sociales. Muchos me escribieron por Instagram y yo, vea el programa hoy, va a ver. Vamos a otra entrevista, si les parece, vemos otro ángulo de la noticia. Yuri Colorado es la presidenta de la AME, alcaldesa de Muisne, está con nosotros. No se preocupe, siga ahí sentada, muy amable. Gracias por acompañarnos. Usted ha defendido la ley. Pero muchos alcaldes, prefectos, como ya escuchaba usted, la prefecta de Pichincha, por ejemplo, dicen que no pueden invertir más si el propio Estado además les debe 4 meses de transferencias. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Estimada Andrea, buenas noches. Un abrazo a todo el pueblo ecuatoriano, que es el sabio, soberano y mandante y es el que paga los impuestos para que invirtamos las obras a todos los ecuatorianos. Primero quiero decirte que la ley no es inconstitucional. Está respaldada en el 271 de la Constitución, que establece los mínimos, que es del 15 y el 5%. De manera adicional, esto no es nuevo, Andrea, está normado en el 192 y en el 198 del COTAC. ¿Qué dice el 192? ¿No se va contra las autonomías? De ninguna forma. ¿Qué dice el 192? Que se va a establecer la metodología de distribución, 21% de los permanentes, 10% de los no permanentes. Y de manera adicional, el artículo 198 del COTAC, que ya existe hace muchísimo rato, que dice que debe ser invertido el 70% en inversión y el 30% en gasto corriente. ¿Qué es lo que está haciendo este proyecto de ley? Incorporando en el 198, del 198.1 al 198.6, donde ahora sí le dice, este 70% tiene que utilizarlo en determinadas partidas y coincidimos en algunas cosas. Es importante y lo hemos trasladado a la Asamblea Nacional. Hoy hemos mantenido una reunión importante en la Secretaría de la Presidencia de la República, incorporando algunas cosas. No es posible que el equipo técnico, por supuesto, se considere como gasto corriente, porque eso sí es inversión. Y le quiero poner un ejemplo. Rápidamente. Cuando nosotros asumimos la alcaldía de Muisne, con 0 cupo de endeudamiento, $1,5 millones fallidos en el Banco de Desarrollo, era imposible poder tener una operación de crédito, querida Andrea. Hoy nosotros tenemos $18 millones 100% no reembolsable y 5 con operaciones de crédito. ¿A qué cree que se deben los 5 millones? A la calidad del gasto, a poder administrar bien los recursos. Esto es debate, usted lo ha visto. Me parece interesante lo que usted dice. Usted la recibieron en la Asamblea, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no a la prefecta de Pichincha? ¿Por qué no a la prefecta del Guayas todavía que han pedido? Bueno, en realidad eso ya tiene que responderle la comisión. Nosotros hemos comparecido como AME Nacional, hemos ido con todo el directorio y los presidentes de cada una de las regionales. Con todo respeto le digo, porque usted está de acuerdo si la reciben y a los que no están de acuerdo no los reciben. No coincido con esa manera. Creo que la ley es perfectible, hay que generar los aportes. Están abiertos al diálogo. Pero por supuesto, no se puede generar una narrativa de que todo está mal, estimada Andrea. No, aquí usted escuchaba en la mesa. Perfectible. ¿Quién se puede oponer a que el 70% de los recursos sean invertidos en obras? Creo que nadie se opone a que el recurso nuestra plata, sea bien invertido. Eso nadie se opone. Ahora es la forma. Le digo nuevamente porque la queja es las deudas. Incluso usted también ha sido fuerte a decir, pero a ver, Estado nos tiene que dar esta plata porque si no, ¿cómo la invertimos? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la deuda del gobierno? Bueno, quiero decirle que las complicaciones en la caja fiscal son de conocimiento público y el gobierno nacional ha hecho el esfuerzo en menos de 10 días poder desembolsar 600 millones a los municipios, alcaldías y prefecturas. Es importante que la ciudadanía tenga muchísima claridad dónde se está llevando esta ley. Pero sí hay deuda.
Hay deuda. Por supuesto, hay una deuda, pero quiero decirle que se ha pagado hoy el mes de noviembre. Ah, bueno, y tú que nos se está ha dando noticia. Solamente se debe un mes. Se debe un mes a todos. Absolutamente a ya todos. No son Aquí los 4 que dicen. No, de ninguna manera, Ok. no hay esa discrecionalidad. Es importante saber que se ha pagado a prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales. Todos los meses el Estado ecuatoriano debe desembolsar 300 millones de dólares, alcaldías, prefecturas, y es normal que nosotros invirtamos en infraestructura, porque si no, estimada Andrea, no pasa nada. Y también quiero precisarle algo. Muy bien, entonces el Estado se está poniendo al día. No es contradictorio pedir eficiencia, pero luego castigar con menos recursos, porque al final el castigo no es para ustedes, sino para la ciudadanía. Yo sí creo que hay que poder controlar la calidad del gasto. ¿Por qué? Porque hay alcaldes que somos muy responsables y quiero decirte que somos 222 y yo respeto sobremanera el trabajo que hacen los alcaldes y alcaldesas del país. Somos la primera autoridad cercana en el territorio, pero sí es importante también dejar claro que los extremos son completamente malos. Pues. Si usted se gasta 2 millones de dólares en una fiesta, es completamente cuestionable. 2 millones de dólares representa el proyecto de agua potable de una de mis parroquias. Entonces también hay que tener empatía con la ciudadanía. Entonces sí es importante poder respaldar, y esta sí es la posición desde AME Nacional, la calidad del gasto, porque eso le va a traer progreso, bienestar y desarrollo. Mi cantón, Andrea, un siglo sin agua. Yo tengo 42 años, mi papá 78, mi abuelo murió a los 100 años y tengo 2 hijos, uno de 9 y otro de 12 años, 4 generaciones sin agua. Hoy, gracias a la inversión del gobierno nacional, 5.3 millones de dólares están cambiando la vida positivamente de la gente. Entonces, ha sido 6 minutos para cada uno, pero solo cierro con esto. Es una herramienta de presión política, lo decíamos en la mesa, justo en época electoral. De ninguna manera, porque la ley se eso? va a implementar 27, 28 y 29. Entonces me queda clarísimo. Yuri Colorado, ella es presidenta de la AME, alcaldesa de Muisne, también aquí con su visión. Muy amable, le agradezco mucho. Gracias a ti. Bueno, yo les traslado. Yo he hecho mi trabajo, he preguntado de lado y lado, he actuado de abogado del diablo. Yo creo que hay un miedo en cómo el Estado también debe comprometerse a que esas deudas y esos atrasos no interrumpan los planes que tienen los propios GATS. Y ahí entra el hecho de también poner de parte desde el lado del gobierno de que el Ministerio de Economía y Finanzas, pues en este caso, también va a haber alguna sanción en el caso de que se demoren los pagos. Va a haber algún premio en el caso de que los den puntualmente. María Sol se ríe abiertamente. ¿En cuál momento de todos? Cuando se va a haber una sanción por el atraso del pago, lo dudo, francamente. Pero Vivirías sancionadas. Pero es que al final eso va a influir en la sería la planificación sanción de los sobre la GATS. sanción y luego cruzarían sanciones. Es que al final es un tema de que la planificación de los GATS depende del dinero que también entregue el Estado. ¿Podrá el Ministerio de Finanzas con su personal Allá iba yo. tomar toda la carga de ese análisis, asumiendo que va a ir con las mejores intenciones y cumplir con un trabajo bien hecho? O sea, se supone que ya lo hace y lo debería hacer. Y esto se le suma ahora a una carga burocrática. Muchas cosas se suponen en este país, lo que hemos hablado. Ahí yo veo una alerta, pero sí te digo una cosa, Andrea, y a todos creo que vamos a coincidir. La Asamblea, la Comisión, tiene que recibir a todos, a quienes están en la AME y a quienes no. ¿Por qué? Porque si no, una vez más, terminamos en una votación radicalizada, polarizada, y quienes sufrimos todos. Pero los usted ya vio, ecuatorianos. ¿no? Yo pregunté también, la señora Pavón nos ha dicho que no la recibieron y aquí sí. Exacto, entonces, por eso, la unos, Asamblea ¿por qué tiene otros? la obligación. ¿Qué pasa con el dinero? Y quiero ir cerrando con eso. Del castigo, lo llamo castigo, pero el que no entrego porque no cumplieron. Señor, usted no cumplió, entonces no le doy su dinero. ¿Es claro qué va a pasar con ese dinero, María Sol? No, no es claro. No es claro qué va a pasar con ese dinero y eso es uno de los desafíos que tiene el debate legislativo en clarificar si ese dinero va a ser utilizado para motivar a quienes sí cumplen o a qué obra se va a destinar, porque lo que no puede pasar es que ese dinero se revierta a las arcas del gobierno central, porque no tuvieron sentido así no se estuviese cumpliendo con el precepto original de la redistribución de los ingresos del Estado. María Sol Ponce estuvo con nosotros en esta mesa, quedó cansada, ¿bien? No, bien? contenta, gracias. Muy sí. bien, gracias por habernos acompañado, María Sol Ponce, sigo con ustedes. Vamos a hablar más tarde de la minería. Después de la resolución del Ministerio de Ambiente, sobre todo en Napo, ¿qué está pasando en esa provincia? ¿Cuáles son los problemas ambientales y también los problemas del crimen organizado? Ya volvemos.
Dime bien. Sabemos que me crece el a la izquierda, la otra. Sí. Entonces para atrás. Gracias. Sí está. Pero ¿qué le estaba poniendo así con la vincha o qué? Oye, qué complejo trabajo. Así como está. Qué complejo trabajo detrás de todo esto. Yo le pongo. Como todo lo demás. Pero lindo. ¿Sin esa vincha le está poniendo o con la vincha? ¿En qué orden nos ponemos? Ya, a ver. Carolina. Carolina. Ecuatorianísima. Acá, por favor, de este lado de acá. Gracias. ¿No se ven estos papeles? O no, da igual, vale. Sin problema. No, se ve. Gaby. ¿Te podemos mover? Agüita, Ahí estamos. una agüita tibia, podemos calentar un poquito el agua. ¿Quieres bajarlo un poco? No. Vamos, es que un poquito, sí. Bueno, tienen que dale. Sí, me quedo así, moverme para que no pase nada. No. Saquémosle nomás esto. ¿Y qué tienes, Julito? Oye, está rojo. Ninguna me vaya a decir que le di más tiempo a la otra, era 6-6, ¿no? Que no se queje nadie. Hasta aquí son de una sensibilidad. Sí, somos. Ahí estamos bien. Todos los que se sientan en esa Perfecto. ¿Puedes mover? ¿Sí? No. No queda más así. Ya, ahí está. Ahí está perfecto. Me quedo así. Gracias. Moverme. Ahí estamos. O sea, siempre es lo mismo. Ay, muchas gracias. ¿Esto es suyo? Cuando pueda le cambio, Gaby. Dime. Yo ya hasta ahora no me voy a tomar ese café, hasta está frío. Si cuando puedas me regalas un pitín de agua, te agradezco. Y si no, tranquilo. Okay. ¿Ya vieron cómo es? Es como... Bueno, y seguimos con otro tema totalmente distinto, pero por supuesto que nos atañe y nos importa como ecuatorianos, y es que el Ministerio de Ambiente resolvió el 3 de febrero, si no me equivoco, reconocer contaminación ambiental y reconocer la contaminación además en el río Napo por la minería. Algo que pues se lleva años advirtiendo. Años atrás, porque aquí no me vamos a decir que nos estamos desayunando con esta noticia. Pero bueno, como dice un viejo y conocido refrán, más vale tarde que nunca. Así que yo pregunto, y primero saludo a mis nuevos panelistas aquí en la mesa, si esto es una acertada decisión. Antes, gracias a Isabel Bernal por acompañarnos. No somos primas, no somos parientes, coincidencia. Isabel, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Pues sí, este es un secreto a voces que ya teníamos desde hace muchísimos años el problema en el país. Y no actuamos a tiempo y la minería... ¿Estamos a tiempo? No, estamos a tiempo. Ya no, todavía. La minería ha permeado a todos los estamentos del Estado, las funciones no están garantizadas y por lo tanto ahorita lo que hagamos va a requerir muchísimo dinero que no tiene el Estado. Ya vamos a ahondar. Carolina Orozco también nos acompaña. Gracias por acompañarnos, Carolina. ¿Es acertada la decisión? Buenas noches, Andrea. Difícil pregunta. Por más... exagerada que parezca la medida, dadas las circunstancias ambientales y sociales y de seguridad, era necesaria. Es una medida totalmente necesaria. Hay que entender que la complejidad del control en territorio, tanto por temas de seguridad como por el tipo de títulos y la confusión entre artesanales, pequeños, entre saber la cantidad de volumen que cada uno procesa y, claro, la falta de control en territorio hizo que el gobierno tome esta decisión reactiva. Tardía, para mí todas las reacciones tardías son
reactivas son tardías, por supuesto. El deber ser era el control previo, el control recurrente y efectivo. Claro. Como no hubo un control, ahora se toma esta medida de suspender a todos por el tema de la contaminación y la afectación social. Natalie, pero como decía yo al inicio, más vale tarde que nunca. Es mejor hacerlo que no hacerlo. Sin duda alguna, es mejor hacerlo que no hacerlo, y creo que es importante, sobre todo porque tenemos a dos expertas con las cuales, bueno, con Carolina he podido compartir antes. Creo que también es importante, Andrea, que más allá de ahorita la decisión, le podamos explicar un poco a la ciudadanía, quizás rápidamente, los tipos de minería, porque también no vaya a ser que nuevamente, y te lo digo desde una postura, yo estoy abiertamente a favor del extractivismo responsable, no vaya a ser que por decisiones como las de ahorita de Napo, que fueron necesarias, también se le ponga la cruz a toda la minería, cuando hay minería que llevada a cabo puede generar todo lo contrario. Porque, a ver, para poner en contexto, lo que estamos hablando de esta resolución del Ministerio de Ambiente es, paramos toda la minería, ¿verdad? ¿No? A ver si Carolina nos explica. De hecho, ¿cuál es exacto? Es importante la aclaración y qué bueno que esto se pone en el debate. La resolución indica porque que se la suspende... ilegal... Claro. ¿Qué puedes hacer ¿Cómo con va la a ilegal? suspender Claro, ¿cómo va a tiene un suspender la rostro? ilegal? Entonces, ¿qué es lo que está suspendiendo? Está suspendiendo primero todas aquellas actividades que puedan tener una injerencia o un impacto sobre la cuenca del río Napo. Eso quiere decir aluviales. Entonces, no son todas las concesiones ni todas las actividades mineras en la provincia, sino las que están en la cuenca del río Napo. Perfecto, punto 1. Y eso quiere decir aluvial. Ahora, ¿qué tipo de minería hay ahí, Natalie? Es excelente tu punto. Nosotros principalmente tenemos artesanal y pequeña minería. ¿Qué tipo de minería hay en el Ecuador? Artesanal, pequeña, mediana y gran escala. Estas dos últimas siendo la minería industrial, lo que llamamos. En el Ecuador predomina en número de concesiones y en historia la minería artesanal y pequeña, que así como ha sido histórico para la economía del país, también es la que se ejerce sin tanta formalidad o sin tanto control en territorio. ¿Por qué Napo, Isabel? Napo, porque tenemos los primarios, o sea, el oro primario, el que está es subterráneo en los Andes. Entonces tenemos una riqueza muy grande y obviamente la naturaleza va a hacer su trabajo y va a llevar ese oro ya liberado hacia los ríos. Entonces es un tema también de que podemos explotar los Andes, las minas que tenemos en los Andes, sin este problema de los aluviales, que sí coincido exactamente con las dos señoras que me antecedieron, hay que separar. No es lo mismo minería subterránea que de aluviales o ilegal que una legal. Sí. La final, Andrea, ahí yo creo que topa el tema del oro. Y creo que la medida obviamente es acertada porque en menos de 2 años se ha duplicado el valor del oro. Actualmente está por encima de los $5,000 la onza. Y eso es un tema de un incentivo a poder generar mayor actividad ilegal en este caso y que a la final también yo creo que la medida está muy alineada al combate con el crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, es tarde, es acertada. Que además aquí hay dos temas, ¿no? El ambiental y el del crimen organizado, que hay que tocarlo. Vámonos a nuestra pantalla, si les parece. Voy a conversar con Evelyn Tapia de Primicias. Ellos estuvieron, como digo yo, en el lugar de la noticia. Fueron hasta Napo. Evelyn, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Muchas gracias por este espacio para Primicias. ¿Dónde estuvo? ¿Qué fue a hacer usted allá? Bueno, como lo mencionaban, en Napo es un secreto a voces que la minería ilegal está contaminando los ríos, y estuvimos en Tena, que es una de las zonas más afectadas por la minería ilegal que está contaminando los ríos, Andrea. Podemos ver precisamente, este es el catastro minero, es donde el gobierno dibuja las concesiones que se otorgan a las empresas, y como puedes ver, Tena, que es lo que estamos viendo, es la zona en donde hay más concesiones mineras. Napo tiene 150 más o menos concesiones, y como puedes ver, la mayoría se concentran en esta zona de Tena. ¿Usted a dónde fue específicamente? ¿Qué encontró? ¿Se puso las botas? ¿Llevó a su gente? ¿Y dónde fue a parar? Así es, el equipo de Primicias estuvo en el cantón Tena. Empezando por la cabecera cantonal, Andrea, se puede ver ya la marca de la minería ilegal. Cuando uno llega al cantón, está este gran canchón en donde se almacenan alrededor de 143 máquinas amarillas, estas excavadoras que se incautaron en el mega operativo de Yutsupino, recordarás, hace ya 4 años. Exactamente. ¿Y están ahí botadas? Están abandonadas, muchas de ellas ya obsoletas. Se había prometido que este tipo de maquinarias incautadas podía ir a los gobiernos locales, pero como vemos, eso no ha ocurrido en este caso y no hay sentenciados todavía por este delito de minería ilegal en Yutsupino. Usted también estuvo en Shandia, ¿verdad? Sí, vamos al segundo punto, un poco más al sur de la cabecera cantonal, más o menos 30 minutos. Shandia es una zona ya selvática, estamos hablando ya dentro de la selva de la Amazonía, en donde pudimos ver, este es el río Jatunyacu, que es uno de los ríos principales de
de Tena, y aquí la población ya nos pudo decir y nos pudo mostrar cómo ha cambiado el río. De hecho, ahí estamos viendo uno de los frentes que pudimos ver que estaba operando. Lo que se dice que en esta zona hay alrededor de 50 frentes mineros. Ahí, como puedes ver, hay personas que están trabajando. El oro en Napo se extrae de los ríos, como mencionaba. Esto fue unos días antes de la resolución del Ministerio de Ambiente, es importante precisamente, precisarlo. Tuvimos justamente unos días antes de que se declare la suspensión de toda actividad minera, y como puedes ver, algo que a nosotros nos llamó mucho la atención, el equipo de primicias pudo recorrer varias zonas, como viste. La minería ilegal está por todas partes, nadie intenta esconderlo. En realidad pudimos ver varios de estos camiones que allá les dicen lecheras, que son los camiones que transportan el diésel para la minería ilegal. Pudimos ver excavadoras en los patios de las casas, los bidones de diésel. Nadie dice nada porque todos saben quiénes hacen ¿Vio minería ilegal. militares, vio policías, vio algo así, Evelyn? No, la verdad es que no, más bien fue un poco preocupante que no había presencia de autoridades. Yutsupino, perdón, la interrumpo, vamos, ¿en qué más encontró ahí? Continuamos, el tercer punto de este recorrido es Yutsupino, lo mencionamos al inicio, hubo un mega operativo en 2022, los mineros ilegales de esa zona fueron desalojados, pero luego se dispersaron por toda la provincia, y es lo que estamos viendo ahora, que están por todas partes. Eso es lo que ocurrió antes del mega operativo de 2022 en Yutsupino. Nosotros pudimos estar ahí desde el Mirador El Ceibo, que es un mirador turístico maravilloso. Se puede ver lo que quedó de Yutsupino, que es solo devastación, no ha habido remediación, lamentablemente. Vimos piscinas todavía, piscinas contaminadas, deforestación, montículos de tierra, y bueno, no ha habido reparación en lo absoluto tras 4 años. ¿Estuvo en otro lugar? Sí, señora. Sí, Andrea. Finalizamos el recorrido en Guambuno, que es una de las zonas en donde el equipo pudo ver más actividad de minería ilegal. Recorrimos alrededor de 30 minutos la zona de Guambuno y pudimos ver alrededor de 15 frentes operando a plena luz del día, sin ningún tipo de preocupación por las autoridades o que pudieran llevarse sus maquinarias. Libre albedrío, cada uno hace como lo que puede. Con tranquilidad, ahí podemos ver la remoción de tierra, eso es selva deforestada evidentemente, pudimos ver también las piscinas, se ve el agua contaminada, que es algo que le preocupa muchísimo a la gente de Napo. Evelyn, ¿cómo se sintió? ¿Segura? Porque aquí ya lo íbamos a poner sobre la mesa, el tema del crimen organizado. ¿Alguien les preguntó algo? ¿Se le acercaron? Claro. ¿Algo raro? ¿Cómo estaba su seguridad? Lamentablemente, hacer este tipo de actividades siempre va a ser peligroso en Napo. De hecho, los colectivos lo denuncian siempre, están siendo amenazados, vigilados. Nosotros estuvimos vigilados en algunos puntos, supimos que nos estaban tomando fotos y nos estaban siguiendo, y es lo que viven todos los días quienes luchan por la... Y quienes cubren eso también. Sí. Evelyn, gracias por traernos desde el lugar de la noticia lo que está pasando en Napo. Gracias. Andrea. Bueno, señores, ¿qué les llama la atención? Tal vez empiezo por Isabel, el tema, es que hay de todo, ¿no? Del crimen organizado y el tema ambiental, lo veíamos. Usted me decía, esto es terrible, me puso usted. Sí, esto es un ecocidio, sí, porque... Ecocidio. Sí, porque estamos en un mismo sistema, la tierra con el agua, ¿no? Entonces, si se muere la fauna, en el río se muere también la vegetación, y eso es lo que ha pasado al sur ya del país, ¿no? Que las comunidades se quedan sin fuentes para cazar, ya no tienen casa, ya no tienen suelos para sembrar, para sus chacras. Entonces, esta es una situación muy complicada. La gente vive de la pesca, y los peces que logran sobrevivir en estos entornos van a asimilar estos metales pesados, que muchos son de origen natural, y luego va a pasar a la cadena trófica y a enfermarnos. ¿Qué debe venir, Carolina? Porque uno dice, bueno, está pasando esto y este es el diagnóstico. Pararlo de esta forma, detenerlo, y le voy a dar unas cifras. Por ejemplo, en cumplimiento de esta resolución emitida por el Ministerio de Ambiente a través de la Agencia de Regulación y Control Minero, yo creo que estos datos son primicias para de lunes a lunes de ARCOM, hay resultados ya. Hablan de intervenciones, por ejemplo, en Napo, intervención a 39 concesiones, de las cuales 35 fueron suspendidas. En 4, pues no fue posible ejecutar la medida, dicen que por limitaciones de acceso. Para decirle solo Napo, porque también hay intervenciones en Loja y en El Oro. La cuestión, Carolina, es, ¿y qué viene después? Bueno, es una pregunta bastante compleja. Yo leía ¿qué debe venir después? Claro, tragedia ambiental y de seguridad, pero no nos olvidemos que también es una tragedia social. Y nos vamos a preguntar, una vez que la extracción ilegal, a mí no me gusta llamarle minería ilegal, porque minería es una cosa legal.
De hecho, el Código Integral Penal tipifica como un delito la extracción ilegal o sin permisos de un recurso natural como es el mineral, el oro. Entonces, lamentablemente la gente confunde porque lo llama por el mismo nombre, pero minería es aquellos que gozan de un permiso de la autoridad sectorial, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, y que tienen que hacer esta actividad con permisos. Pero hemos sabido que la extracción ilegal tiene un fuerte vínculo con el crimen organizado. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de crimen organizado, la devastación ambiental, y me encantó la palabra el ecocidio, que en efecto sucede, y la ruptura de los tejidos sociales en territorios son mucho más difíciles de poder reconstruir. ¿Por qué? Porque la extracción ilegal no tiene un rostro. Claro, pero aquí hay una responsabilidad del Estado, y no hablo de este gobierno, porque lo decíamos, no nos estamos desayunando. De todos los gobiernos que han pasado por ahí, tal vez han hecho de la vista ciega. El problema es el control. Isabel, sí, el problema es el control. Es el control. ¿Y podemos controlar eso para siempre? Necesitamos instituciones fuertes, ¿sí? Y ahora vemos que con un precio de $5,000 no tenemos. ¿Las tenemos? No. No, porque tenemos una onza de oro, Roy, que está a $5,000. Entonces, eso alcanza para toda la corrupción y todas las ganancias ilegales. Entonces, es un tema de tener una institucionalidad fuerte y decidida. Pero el ministerio está haciendo su trabajo, está la Arcom haciendo su trabajo, ¿no? No está haciendo su trabajo, André. Hay más de 1000 denuncias presentadas y apenas 34 procesos que han llegado a tener sentencia. Entonces, yo entiendo que es un tema complejo, que para los jueces entender de minería, extracción ilícita y demás es complicado, pero recordemos que son provincias que geográficamente, por el mismo hecho de que están lejos, siempre han estado aisladas, y aquí hay dos caminos. Si el Estado no interviene a través de las garantías que inclusive la minería legal genera para esas comunidades, lo único que termina pasando es que esas comunidades terminan presas de aquellos que se vuelven sus victimarios y sus captores. Rápidamente, en un minuto, ¿y el resto del país? ¿Este es el inicio de, o no se está viendo el resto del país? ¿O es el parche que se le pone? ¿O es el parche que se le pone para decir, aquí estamos haciendo algo? Hoy por hoy creo que es no un parche, creo que es el inicio. Dígalo. Sí, es el inicio de actividades que el Estado deberá continuar haciendo. Son 16 provincias las que hoy por hoy tienen presencia de extracción ilegal y que muchas de ellas tienen un fuerte vínculo, como les decía, con el crimen organizado. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Ya suspendimos. ¿Por qué? Porque no hubo un control previo efectivo, adecuado. Se suspende. ¿Cómo vamos a reactivar? Porque también viene otra cosa, que es la economía local. ¿Esa gente de qué va a vivir? Ahora, no con esto estoy diciendo que se deben reactivar todas las operaciones mineras. Evidentemente tendrá que estudiarse expediente por expediente, ver quiénes tienen los permisos ambientales, de agua. Pero esto puede ser indefinido también, me han dicho. Es que dependerá del número de funcionarios. No, indefinido. Claro, imagínate como decía Isabel, con entidades estatales debilitadas. Vemos hace poco el anuncio que hacía la ministra Manzano del despido de varias decenas de funcionarios del Arcom porque no pasaron los polígrafos. Tiene que el Arcom también estar al tanto de lo que sucede, por supuesto. Tiene que el Ministerio del Ambiente hacer las inspecciones para poder reabrir, si es que cabe la palabra, a quienes estén trabajando legalmente, sí. Entonces, ¿cuánto tiempo va a llevar esto al Estado? ¿Qué estrategia y cuánta gente necesita para hacerlo? Carolina, también de que, por un lado, se viene una demanda de Perú por el hecho de que los ríos están ya con, en este caso, mercurio llegando por un lado. Y por el otro lado, yo creo que el control, no solamente de la parte de las instituciones, sino hay que hacer la ruta del mercurio, la ruta del combustible, porque a la final, y la ruta de la maquinaria, porque eso a la final, si es que nosotros ponemos un pare hacia la economía criminal, en este caso vinculada al narcotráfico, también va a dar una solución al problema de la ciudadanía dentro de las zonas. Vamos a ver qué pasa en las comunidades, cómo viven estas comunidades. Estuvimos en Caipirona y tenemos este reporte. Estamos en Capirona, una comunidad quichua de la provincia de Napo. Aquí el río siempre fue vida, hoy es motivo de preocupación. Antes de que esté contaminada, la comunidad vivíamos con tranquilidad, en paz, o sea, este río tenía abundancia de peces. Nosotros sobrevivimos de este río, que es nuestra vida, es un todo, ¿no? Porque ahí consumimos peces, el consumo del agua, todo, ¿no? Este es el río Puní. La comunidad denuncia que desde la llegada de la minería ilegal, el agua cambió de color, de olor y de uso. Sí ha habido problemas de eso, ha habido ronchas por bañarse en el río a veces.
dolor estomacal. Las familias ya no consumen el agua del río, ni los peces que antes eran su principal alimento. ¿Por qué? Porque ahorita está bien contaminado, como unos 3 años pasaba así sucio y no podíamos ni bañar ni los peces para cogerles para para las familias. Algunas universidades que han visitado han hecho estudios y lo están haciendo y pues... ¿Qué han dicho? Nos han manifestado que realmente este río ya no es apto para el consumo humano. Y incluso los peces están con contaminación con algunos metales como mercurio. Y hemos decidido no permitir la minería porque imagínense destruir nuestra vida, el río más que todo. El río es tan importante para nosotros, por comunidades a veces no contamos con los servicios básicos. La mayoría de gente que viene a través de la minería ilegal no es que viene gente buena, podrá venir gente buena, pero hay más gente que digamos que vienen de las bandas, todo eso, vienen involucrados a la minería ilegal. Capirona no es un caso aislado, es una advertencia de lo que ocurre cuando la minería ilegal avanza más rápido que la protección del territorio y la vida. La minería ilegal avanza más rápido que la protección del territorio y que la propia vida. Isabel. Pero hay que tener muy presente que también nos estamos olvidando de la ruta del oro ilegal, porque este oro ilegal se está lavando y no solamente es del oro ilegal del Ecuador, también es del oro ilegal que sale del Perú. ¿Qué es la nueva? Estamos hablando de la nueva coca, del nuevo narcotráfico. Hay que entender cómo nace esto, ¿no? El Ecuador está lleno de minería ilegal. Tenemos a Esmeraldas, donde comenzó, y ahí narcotráfico lavaba su dinero mediante el oro. Después tenemos Buenos Aires, tenemos lo que pasa en el Napo, tenemos lo que pasa al sur. Entonces el país está lleno de este cáncer. Claro, no solo el narcotráfico. En 30 segundos, Carolina, la minería es la joya del crimen organizado. Para darte un ejemplo, Andrea, 1 kilo de cocaína en puertos ya europeos hoy por hoy tendrá un valor de unos $60.000. El kilo de oro tiene un valor de $160.000. A un precio de $5.000 la onza, multipliquemos, es bien fácil ver dónde hoy por hoy está la mayor rentabilidad. Y no solo rentabilidad, sino legalidad. La coca, desde los sembríos, la cosecha, el procesamiento, laboratorios, exportación, transporte, es ilegal. El oro no es ilegal y es sumamente fácil de legalizarlo. Y claro, la trazabilidad es compleja con instituciones debilitadas. ¿Se debe hacer lo mismo en otras provincias? Finalizo con esto como para cerrar y decir, bueno, se empezó en Napo, ¿hay que hacerlo en otros lugares? ¿Sí? El control. Dice Isabel que sí. Sí. Exacto. ¿Hay que hacerlo en otros lugares? Yo diría que es el control más que la suspensión. Recordemos que cuando nosotros prohibimos a la minería legal, cerramos la puerta a la legalidad. La ilegalidad entra por la ventana porque el oro va a seguir ahí. Cuando nosotros suspendemos las actividades de las empresas no significa que el oro desaparece. Simplemente que el legal no puede trabajar y el ilegal va a insertarse a sacar ese oro. Pues gracias a Carolina Orozco, a Isabel Bernal por haberme acompañado aquí en esta mesa. Sigo con ustedes, chicos. Antes, para vender y para irnos a una pausa y respirar un poco, no se pierdan lo que viene. El stock market de la semana. ¿De qué estoy hablando? Pues que tienen acciones, que suben, que bajan, cuáles fueron los videos, de qué habló la gente. Ya venimos con eso.
O sea... Bueno, por aquí ha pasado el termómetro, el semáforo, les tengo uno nuevo. El que sube y el que baja, así como en el stock market. ¿Qué está más arriba? ¿Cuáles son las inversiones? Bueno, Alondra está aquí lista con el stock market de las redes. ¿Qué tal, Alondra? ¿Cómo estás? Un gusto acompañarles en la mesa. Definitivamente una semana extremadamente movida por interacción y conversación digital. ¿Le parece si empezamos? ¿Con qué subimos? ¿Con qué empezamos? Vamos con el tema del momento, lo que la mesa lo dio como un aperitivo. Bad Bunny y su impacto desde las redes sociales. Estamos viendo justo en tiempo real cuáles son las métricas, primero de lo que se habló, número de publicaciones, 65.000.4 publicaciones del Super Bowl. Caso Godoy está ahí, ha sido latente. De hecho, Nati había mencionado que no hay que olvidarse de ese caso y ha generado alrededor de 39.000.4 publicaciones. Pero espérese, vamos por partes. Lo que sube el Super Bowl, sin duda alguna, ¿no? Ese es nuestro tema que marca la semana por la carga de lo simbólico en la conversación digital. Gústele o no le guste uno, Bad Bunny, pues ahí está. Listo. El caso Godoy es lo que ¿qué? Está permanente. Ahí. Ha quedado ahí todavía, sí hay interés, está estático, presente. Todavía no nos olvidamos de eso. Y Ecuador versus Colombia, que perdón que le interrumpí, vamos que eso baja. Sí, el tema del conflicto que hoy estamos viviendo con el tema de la medida de los aranceles ha disminuido obviamente en interés de la audiencia y apenas tenemos 12.2 mil publicaciones sobre el tema. Es que parece que eso no tiene arreglo por ahora, ¿no? Y ahí ha habido comunicado viene, comunicado va y nada. Cuénteme, ¿qué más tiene entonces? ¿Qué más? Vamos a ver después del impacto de las publicaciones, cuánto habló la audiencia, cómo estuvo la participación por interacciones. Y aquí viene el dato más importante, porque hubo un gran debate frente a la puesta en escena de Bad Bunny. Alrededor de 75.6 millones de interacciones. Un debate bastante polarizado entre quienes dijeron que era el momento de alzar la voz. En medio de los silencios incómodos, alzaba la voz y también la postura del presidente Donald Trump fueron los impactos más relevantes. ¿Podemos poner ese video, el de Bad Bunny, el que todo el mundo comenta, por favor? Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, my motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí. Bueno, por tiempo cortaron ahí, pero era la canción la que todos escuchamos, ¿no? Bueno, y luego viene un comunicado de Donald Trump que dice que le pareció horrible el evento, que polarizó, que lo que hizo fue más, pues, es hacer divisiones. Ahí está en su cuenta de Truth Social el comunicado de Donald Trump. Seguimos, usted me decía, Super Bowl, 75.6 millones. Caso Godoy, volvemos al Ecuador. Definitivamente, y este ha sido un tema que, aunque parecía que poco jalaba interés en la audiencia, ha generado 1.1 millones de interacciones. Y el debate más vale aquí no está tan polarizado. La ciudadanía y sobre todo el Círculo Rojo, aquellos que están en la opinión pública, pues exigen algún tipo de celeridad en este caso. Le llama la atención, Alondra, porque había hace 3 semanas una indignación, había un hashtag fuera Godoy y ahora
¿Le llama la atención esta caída? De hecho, por eso nosotros mencionamos que es como estático. Está todavía presente en la conversación de la audiencia. Existe. Y sobre todo se activó este fin de semana, dadas las comparecencias que no pararon en el legislativo. Godoy se ha pronunciado, lógicamente, porque pues ha ido hasta la Asamblea y esto ha dicho en su defensa. No intervino como abogada en el proceso penal. En la prueba documental existen las certificaciones de las unidades judiciales donde se tramitó la causa, en donde se demuestra que la doctora Ventimiglia nunca fue acreditada como abogada ni intervino en ninguna diligencia procesal. Y Natalie, ¿le ha causado esta impresión que esto está como estático? Me causa impresión, como les decía a los compañeros, dependerá la temperatura de ese día, cómo esto se resuelva, pero me causa más impresión que el fiscalizador, lo decíamos fuera de mesa, del señor Godoy, termina siendo su abogado y pues sus abogados terminan siendo los miembros de la comisión. Paradójico. Y no perdamos de vista que es una barbaridad que no se haya en la ley que se incluyan defensas técnicas en un proceso de fiscalización fuera del presidente de la República que puede tener sus abogados, que claro, esa defensa técnica quiere ejercer contrainterrogatorio. O sea, una cosa es juicio político, otra cosa es juicio penal. Ahí la pregunta es, hagamos una apuesta, ¿lo salvan? A ver, depende de si hay reemplazo o no. Y hay un intento en curso de sacar a la doctora Villasís. Ya está la noticia, exacto. Claro, entonces depende mucho de eso, si es que lo salvan o no. ¿Y lo salvan? Si es que tienen reemplazo, lo sacan. Si no hay reemplazo, la bancada se aguanta. ¿Quiere pronunciarse? Sacarlo. Yo creo que lo sacan. El presidente ya tiene que volver y él públicamente lo dijo que lo deben sacar. Para no quedarnos cortos, Ecuador versus Colombia. Definitivamente dentro del debate se ha generado alrededor de 180,000 interacciones. Es el tema que más ha bajado en los últimos días. Y eso a propósito también del manejo de las dos cancillerías frente a la visita que tuvimos de la delegación colombiana el viernes. Que empieza con una de Ecuador y se decía, bueno, no tiene mucha información, sale Colombia con una explicación y sale Ecuador a decir, no, espérese un ratito que no es así. Ahí lo venían. De comunicado en comunicado, ¿algo se resuelve, Andrés? Ya se juntaron y no hubo ningún tema puntual como para solventar el problema. Bad Bunny menciona que juntos somos toda América y nosotros seguimos peleando de manera individual en una guerra arancelaria donde ya lo veíamos en algún momento, nos estamos metiendo autogoles sin el análisis real que al final las personas vamos a terminar pagando. Bueno, señores, vamos cerrando. ¿Algo más, Alondra, que le haya llamado la atención de las redes? Con esto nada más el tema de Colombia-Ecuador seguirá dándonos muchos datos por conversar a propósito también de la intención de movilizaciones en la provincia del Carchi. ¿Primicia alguien? ¿O me lanzo de nuevo al ruedo? Me lanzo y ustedes ahí. Les tengo una. Buenas fuentes. Viernes se convoca concurso de fiscal. ¿Qué tal, ¿Bien? El CPCC estaba ocupado, te dije. Estaban ocupados. Señores, nos vemos el próximo lunes. Ahí estaremos. Mil gracias, Natalie, Andrés, Alondra, César. Siempre es un placer para mí compartir con ustedes y sobre todo con ustedes. Nos vemos el lunes. De lunes a lunes fue presentado gracias a... Déjate llevar con Visa y Banco Pichincha a la Copa Mundial de la FIFA. Con tu Diners, recibe una Copa Edición Red en tus restaurantes favoritos.